antes de comenzar, me voy a presentar y voy a presentar también a la empresa en la cual obvio yo trabajo, que es DNA Outplacement. Eh, ¿Para qué? Para dar un poco de marco y contexto a cómo voy a encarar el tema, por qué voy a hablar de esto, porque hoy me voy a enfocar en temas de rubros, industrias, cómo nos están afectando en la situación actual de la pandemia, y después de ahí, cómo armar esta estrategia de aprovechar esta situación, o sea, no entrar en un estado de crisis y decir, el mercado está parado, el mercado está caído, no hay búsquedas laborales, no tengo redes ni nada, sino al revés, hay que tener una buena estrategia para enfocarse en dónde hay que buscar. Entonces, bueno, soy Ezequiel Pese, soy Business Manager del grupo DNA en el área de DNA Outplacement, estoy a cargo de lo que es DNA Outplacement en Chile y en Argentina, así que nada, ahí los que quieren ahí después al final van a tener mi correo, me van a poder escribir. Y nada, en el grupo DNA está en Perú, Colombia, Brasil, y también estamos en Estados Unidos, donde vemos más que nada el tema de hunting. Así que también, si después alguno tiene consultas o dudas o quiere averiguar un poco más de los servicios y todo, me pueden escribir directos y yo los derivo a mis compañeros o partners de cada país. El Grupo de NEDA, que somos una empresa especializada en servicios de recursos humanos, donde con los que le voy a contar van a entender por qué tengo la información que tengo y de dónde la saco. La empresa se divide en 5 unidades de negocios grandes, donde tenemos lo que es el hunting, para desde cargos, no sé, más masivo, administrativo, operativo y jefaturas, con una plataforma que es de bonding, y de alta gerencia, mediana alta gerencia, propiamente en el hunting. Después tenemos la línea de outplacement, donde estoy yo, como les decía, a cargo de lo que es Chile y Argentina. Y después tenemos assessment y estudios salariales. Entonces van a ver que somos una empresa muy completa, una consultora muy completa, justamente en temas de recursos humanos. Y por ese motivo, por ser una empresa así de completa, es que podemos tener una buena información del mercado actualmente actualizada, porque nosotros constantemente en la actualidad nos estamos reuniendo el equipo entero todas las semanas con gerentes de recursos humanos, con gerentes generales, con CEO, CFO, para conocer en qué estado están las empresas, cómo le está impactando esta situación, ver cómo son sus proyectos, cómo los podemos acompañar. Y obvio, esa es una información que nos nutre de manera diaria en todos los países que estamos, y ahí podemos tener un buen termómetro también de cómo va el mercado real, porque hay una realidad, una cosa es el mercado de la parte de venta comercial y otra cosa es el mercado en relación a las personas, o sea, cómo se está moviendo este mercado. ¿Está ralentizado? ¿No hay ningún tipo de búsquedas? ¿Hay búsquedas? ¿Dónde? Bueno, ese es el tema que nos vamos a encarar hoy, así que bueno, ahí voy a empezar a pasar un poco las diapos, bueno, en lo que les contaba un poco del grupo, en todas las unidades de negocio y los países que estamos. Antes de comenzar, quiero aclarar un tema. No es, no es que el mercado esté completamente parado, el mercado esté completamente en depresión y el mercado esté completamente sin funcionar. Eso es, a ver, es una visión un poco eh, limitada. ¿Por qué lo digo? Y eso, este gráfico que tenemos acá, que seguramente varios lo vieron en internet, es real. Y nosotros lo medimos en todos los países que estamos. Y constantemente nosotros tenemos reuniones semanales, compartimos información con Perú, con Colombia, Chile, Brasil, Argentina, estamos siempre conversando y vemos esta dinámica, o sea, de qué rubros están afectados y realmente o sea, les impactó mal el tema de la pandemia, muy mal, y otros que no, otros que se mantienen y otros que están en crecimiento. Y esto es lo que les decía de que hay que saber dónde buscar. O sea, vamos a tener que saber bien a dónde apuntar nuestras balas para no disparar al aire. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a agotar, nos vamos a frustrar, no vamos a sacar resultados y realmente la idea de cuando uno está o sin trabajo, porque obvio, yo acá a todo lo que estoy hablando es a personas que están o sin trabajo y están buscando, o están con trabajo y quieren un cambio, porque son como los dos grandes mundos. Y la idea es que sepan dónde buscar y desde ahí empezar a armar toda la estrategia. Entonces, la gran pregunta es en qué rubros me enfoco. Y acá hay unos ejemplos un poco más macros, ahora vamos entrando. Hay rubros que sí, que si nos queremos enfocar en esos, realmente estamos completamente perdidos, porque
Ahí sí hay rubros que no, no hay búsquedas, que no están completamente parados, que realmente dependiendo del país están, por ejemplo, en Chile hay rubros que están completamente, se enfocaron en el tema de la ley de protección del empleo, por ende se suspendieron los contratos, no se desvinculó la gente, en algunos casos, en otros sí, obvio, y porque el rubro está frenado. Turismo, ocio, hotelería, restaurantes, cadenas de restaurantes, aviación. El rubro automotriz realmente está bastante impactado. Hay un poco de diferencia, ahí le vamos a hablar entre Argentina y Chile, de ese rubro. La construcción realmente está, acá está como dentro de las más afectadas, eh, pero en realidad depende. O sea, lo que se estima, y nosotros, por ejemplo, yo estuve hablando mucho con la Cámara de la Construcción chilena en este último tiempo, o con grupos de recursos humanos de la construcción, y realmente ellos me decían que dependiendo, o sea, depende de cada uno su panorama. Por ejemplo, porque había grandes constructoras que tenían ya todo el año vendido en temas de proyectos, ya estaban iniciados, así que el proyecto seguía y se mantenía porque ya la inversión estaba. Por eso generó una continuidad. Lo que sí, nos están abriendo una gran cantidad de proyectos, y inclusive se hablé con unas constructoras la semana pasada, grandes que tiene, ejemplo, en Chile, en todo el país, construcción, y ellos decían que los proyectos nuevos les cayó más o menos 2/3 de lo que tenían planificado. Entonces tuvieron que reacomodar su estructura, lograron sin desvincular a gente, sí bajaron la cantidad de subcontratos. Entonces, en ese rubro puntual de la construcción tenés empresas que continúan, pero que no van a ampliarse por el momento porque realmente se les cayeron muchos proyectos nuevos y continúan porque están construyendo lo que ya tenían lo habían tenido negociado y lo habían ganado el año pasado, licitaciones y todo. Y otros que sí, realmente hay otras constructoras capaz un poco más chicas o inmobiliarias que sí están muy afectadas. Manufacturas también, o sea, ahí podemos de todo, el mundo del acero y otras cosas que realmente se fueron afectadas. Y también hay que separarlo, por eso ya empieza a tener un colorcito medio naranja, porque hay industrias manufactureras que sí están afectadas y otras que no. Servicios financieros, también. Hay algunos que sí y otros que no. Por ejemplo, yo estaba hablando que con algunas empresas de seguros, y que seguros de vida y todo, que realmente se dedican a eso, que incrementaron sus ventas, incrementaron sus pedidos, por ende, esta situación les incrementó, les generó un incremento a lo que tenían normalmente planificado. Y otros que no, obvio, que decayeron. La educación sí o sí, lo que es educación privada, también está muy impactada, tanto escuelas y universidades o terciarios o institutos, porque realmente con todo esto realmente se frenó mucho. Les quiero pedir que mientras vayamos avanzando me puedan ir haciendo todas las preguntas que ustedes quieran. O sea, realmente si de estos rubros hay un tema puntual o inclusive alguno tiene información adicional y la agrega, genial, lo leo y lo compartimos. La idea es que me veo yo y hablo yo solo, pero me gusta interactuar con ustedes, así que me pueden ir consultando. Yo mientras voy leyendo y todo. Y después acá, a partir de educación en adelante, entramos en ciertos rubros que no están afectados, o sea, mantienen su nivel, su ciclo normal, mantienen sus contrataciones o desvinculaciones que tenían planificadas. Obvio que dependiendo del país es si pueden o no. Por ejemplo, en Argentina está la ley de que no puedes desvincular, y si lo llegás a hacer tenés una ley que es doble indemnización, ponele. Entonces, para hablar a las personas que están escuchando de Chile, es que cuando tenés que hacer el finiquito le vas a pagar el doble de lo que corresponde. Entonces, pero esas industrias, petróleo, gas, energía normalmente, son agricultura también, son industrias que mantienen, van a seguir produciendo, siguen generando, siguen vendiendo, siguen teniendo demanda. En cambio, por ejemplo, la agricultura sí a ver, depende del país, se le frenó un poco lo que es la exportación, porque eso sí está un poquito todavía, o sea, un poco bastante trabado, y de a poco en algunos países están flexibilizando y empezando a generar eso al tema de las importaciones. Eh, me están preguntando Jorge Rodríguez, ¿en qué áreas se han afectado más fuertemente? ¿Cómo el sector de transporte? Exactamente, ahí lo estoy leyendo también de Fernando Moreno.
la educación virtual está creciendo, José Antonio Hidalgo me está preguntando, ahora vamos a ir respondiendo todo eso. Perfecto. A ver, lo que me decías de la educación, eso se va a estar relacionando con este punto que está en verde, ya que es tecnología de información. Todo lo que se pueda migrar y todo lo que se pueda traspasar a ese, se pueda digitalizar con el tema de la tecnología, está en alza, completamente en alza y en crecimiento. Lo que depende del tema de la educación virtual es que los países, o cada uno, o sea, lo implementen y lo puedan hacer. Realmente en Chile hay, por ejemplo, hay unas pruebas pilotos que se estaban intentando y todavía no se lanzaron. En Argentina en realidad están más enfocados en la crisis y no en solucionar eso, y inclusive hemos escuchado al Ministerio de Educación en Argentina decir que hasta que no haya una vacuna no se vuelva a clases, obvio, un poco drástico, pero es entendible porque realmente tenemos que cuidarle de la salud de los chicos y todo, pero hay que, cuando pase la parte más crítica de esta crisis, seguramente la educación va a empezar a migrar y va a empezar a ver con otros ojos el tema de la teleeducación. Las universidades sí lo están haciendo, y tengo casos de personas cercanas que están haciendo los MBA a través de plataformas como Zoom, Hangouts o la que sean, lo mismo que clases de inglés virtuales y todo. Eso está creciendo mucho y esas industrias, la industria TI, está pero con una muy fuerte alza e inclusive están buscando posiciones. Nosotros en Chile la semana pasada se abrieron 3 posiciones en el grupo DNA en el área de TI y que se están buscando actualmente ahora. Es un mismo cliente que nos dijo, necesito tal posición y tal posición en el área de TI. Entonces, eso te marca realmente que es un rubro que está en crecimiento y que tiene demanda. Y no solo empresas que son 100% de como, no sé, ciberseguridad o desarrollo de apps o lo que sea, sino empresas que tienen que mutar, tienen esa habilidad, esa capacidad de resiliencia, transformarse y digitalizarse, y enfocarse en el tema del e-commerce, en el comercio electrónico y todo eso. Entonces, las áreas de TI van a crecer internamente. Ahí tengo... Ahí está Jaime Osorio, me está preguntando, empleabilidad para personas mayores de 50 años, posibilidades de relocación en Perú. Yo ahora después, Jaime, más al final, te voy a responder a vos porque nos vamos a enfocar en la estrategia, que es, teniendo este mapa un poco más claro, vamos a poder hacer un doble clic y decir cómo armo mi estrategia para lograr ese trabajo. Me encanta que me están lloviendo de preguntas. Acá tengo a Elizabeth. Considerando que los negocios de servicios de hogares, llámese mantenimiento de artefactos, pueden ser un negocio que se pueda impulsar a partir de ahora. Exactamente, realmente esa es la capacidad de reinventarse, decir, a ver, ok, ¿qué servicios podemos llegar a dar? Y eso depende del país. Por ejemplo, acá en Argentina está que yo hoy estoy acá en Argentina, ese servicio funciona muy bien y siempre. En Chile no lo he visto tanto, este servicio de reparación y servicios que pudieran llegar a solucionar esto, de no tener que ir a comprar, porque obvio, si tenemos un mercado que está en depresión, me redujeron capaz que el sueldo, y no puedo generar un gasto de comprar un electrodoméstico nuevo, eso podría ser una buena solución. Realmente, ahí Elizabeth, capaz que tenés un nicho para trabajo. Dice, TI técnicos, mandos medios y ejecutivos. José me pregunta, el área de IT está creciendo toda. O sea, por ejemplo, las empresas que son de ciberseguridad están, pero explotadísimas. Yo tengo clientes en Chile, por ejemplo, de algunas empresas de eso y que están full enfocados es más, tengo algunos proyectos que hacer con ellos que ya están en curso, inclusive el cliente me los pagó y todo, y realmente lo estamos aplazando. ¿Por qué? Porque no se pueden enfocar, sino que están full enfocados solamente en la operación. Y eso les genera contratar más programadores, como vos decís, más técnicos, pero también necesitan para manejar esos equipos mandos medios y gerencias, porque hay que organizarse todo eso, cómo se distribuye, cómo se organiza el equipo, quién se va a enfocar de cada cosa. Entonces, por eso les digo, las áreas de IT están fuertes, es que es el momento de prepararse, enfocarse bien, armar un buen CV, saber dar una buena entrevista, porque es un momento que se va a requerir muchos esos perfiles. O sea, antes de seguir, algo acá que siempre se hablaba, que era, a futuro va a venir la digitalización, a futuro tenemos que mirar estos tipos de carreras, a futuro esto. Ese futuro llegó. O sea,
el tema de la pandemia, el tema de esta crisis, nos generó acelerar esos tiempos y nos generó volcarnos a teletrabajo, a digitalización, a reinventarnos, a pensar rubros que se van a tener que reinventar completamente. El tema de gastronómico, perdón. El tema gastronómico. Seguramente de acá a un futuro, cuando se pueda empezar a volver a esa normalidad que hablan, que creemos muchos que va a tardar mucho, como es, van a tener que cambiar y ya no va a estar el restaurante con 100 mesas todas apretadas, que vos estás comiendo con el comensal de al lado a medio metro, y te escucha tu conversación y todo. Eso seguramente se acabó. Muchos restaurantes se van a tener que dedicar a la cocina y al delivery. Entonces también las apps de delivery y ese rubro está, pero fuertísimo funcionando. Entonces, nada, los rubros van a tener que transformarse y algunos van a tener que cambiar. Y otros que obvio que no. Por ejemplo, lo que es la construcción, eso va a seguir siendo con mano de obra presencial, in situ en la obra, pero seguramente toda la parte back office de una constructora grande se va a hacer de teletrabajo. Entonces, el real estate también, el tema de las oficinas va a cambiar, ya esta cosa capaz de oficinas enormes y grandes plantas abiertas se va a achicar. ¿Por qué? Porque vas a tener mucha planta de personas trabajando desde la casa o inclusive haciendo un mix, parte de la casa y parte que no. Ahí me están preguntando perdón que interrumpa, pero me encanta porque están hay una buena cantidad de preguntas y que dependiendo de la pregunta de cada uno, creo les puede servir a todos. Acá David me pregunta, ¿qué tan factible es cambiar de sector económico en este momento? He notado que hay una tendencia a especializar a los profesionales en las actividades económicas sobre la que ha desarrollado su vida profesional. Se dificulta el cambio por una coyuntura, cargo directivo, tendencia. Perfecto, mira. A ver, el tema y esto creo que pueden estar en acuerdo, seguramente, o en desacuerdo también, es ¿cuál es el mejor momento para hacer un cambio profesional? Si el que tiene la respuesta, que me la diga. O sea, ¿por qué? ¿Cuándo tenemos todo equilibrado y tenemos todo controlado para saber que nos tenemos que cambiar? Obvio que esta situación es algo puntual, mucho más dificultoso hacerlo y tomar la decisión más que nada. No sé si tan dificultoso, sino más que arriesgarse, porque sabemos que es un momento de inestabilidad. Pero nosotros en la empresa, inclusive con el director regional de Outplacement, que es Augusto Hermo, lo conversábamos la semana pasada, sabemos que esto es algo transitorio. Sabemos que esta situación que estamos pasando, que es algo común que hoy nos afecta a todos, o sea, y esto, quiera o no, es como que si tenemos algo común todos los países hoy por hoy, es transitorio. Va a demorar un poco más, un poco menos, dependiendo del país y como es la posibilidad de enfrentar la situación, dependiendo de cada país, algunos están mejores, otros mejor preparados que otros, pero esto es transitorio, va a durar un mes, 2, 6 meses, o sea, realmente obvio no lo sé cuánto va a cortar, pero es transitorio. Pero cuando pase, va a cambiar, rompió el status quo y va a cambiar la forma del mercado, va a cambiar la forma de las posiciones y todo. Pero esto va a pasar. Por ende, vos me decís, ¿es factible cambiar de sector? Es factible cambiar de sector y lo he visto muchísimo. O sea, ejemplo, dentro de áreas grandes, por ejemplo, un área comercial, es factible mudarse de ventas a marketing y viceversa. Pero hay gente que pasa del área de finanzas, se pasa al área de compras, o el área, y tranquilamente, ¿por qué? Porque ya las empresas, y más que nada las grandes, se están enfocando en tener perfiles no especializados, o sea, solamente especializados en el área que se dedican. O sea, hoy por hoy las empresas quieren que, por ejemplo, si el gerente de finanzas tenga la habilidad de sacarse su sombrero de finanzas por un rato, ponerse el de ventas y mirar el negocio del lado de ventas y ser un aporte para el tema de ventas. Si no, como se veía antes, que era, no, el financiero es una traba, me frena todo. Al revés. Estamos con esta dinámica de que uno tiene que ser un partner del negocio, entonces tiene que entender la situación que está su colega. Entonces de esa manera van a poder trabajar y eso también genera esta flexibilidad de poder traspasarse de rubros de uno o a otro. Dice, ¿cómo están viendo ustedes el mercado colombiano? Ahí Antonio, después hablamos de eso, que justamente ahí tengo mi partner Adriana de Colombia, que siempre conversamos sobre eso. Entonces, respondiéndote a vos, David, sí se puede cambiar, pero volviendo de esto, sabiendo dónde enfocarnos.
Ahora vamos a seguir con la charla porque nos fuimos respondiendo, voy a después seguir respondiendo, pero por eso quería dar este mapa de, ¿cómo es? De rubros para saber dónde enfocarnos y cómo armar esa estrategia. Así que vamos a seguir y después sigo respondiendo las preguntas. Como les decía, petróleo y agricultura están como estables y manteniendo su ciclo, tanto de vinculaciones, contrataciones normales. Y desde todo lo que es el e-commerce, comercio electrónico, hacia los que siguen, están en crecimiento y tranquilamente es un rubro que son rubros que nos podemos enfocar. Y de estos grandes, obvio, se dispersan un montón. Entonces tenemos comercio electrónico, e-commerce, tecnología, ITI, IT, que lo hablamos recién, todo lo que es cuidado y salud, que ahí tenemos consumo masivo, laboratorios, químicas que producen esto, insumos médicos, eso es un rubro que está fortísimo realmente, y porque es realmente por la demanda que están teniendo. Alimentos, todo lo que es, vuelvo a decir, consumos masivos, no, consumo masivo y más que nada temas básicos, y ahí te puedo meter de todo, o sea, desde la parte de los que producen alimentos y los que venden, los supermercados y todo eso, están fuertes. Servicios, el tema del sistema de salud privada, también, grandes clínicas, el tema en Chile están las ISAPRES, pero en Argentina se llaman las obras sociales, también están fuertes. Esto lo quise hacer para abrir un poco la cabeza y decir, ok, ¿dónde me tengo que enfocar y dónde no me tengo que enfocar? Entonces yo les diría, desde este corte de medio hacia la derecha, enfoquémonos. En este momento, cuando pase esto, seguramente la educación se va a empezar a transformar y vamos a poder volver. Sistema financiero, cuando pase la crisis, los países seguramente van a invertir en el sistema financiero para reactivar la economía y hay créditos, todo, entonces también va a volver. El tema de las manufacturas también, porque cuando empieza a incrementarse de nuevo la demanda, va a empezar a crecer. O sea, y también va a estar afectado el tema, los últimos que creo que se van a empezar a solucionar son los más de ocio, los más de justamente de viaje y todo, que son los que van a tener un avance más lento. Y eso es seguro porque, bueno, también ahí les puedo comentar un poco unas charlas que he tenido con agencias de viajes, que ellos dicen, están calculando el efecto rebote. Como estamos mucho tiempo en cuarentena ahora y estamos con limitaciones, ellos están calculando de que se van a tener que reinventar, seguramente agencias de viajes que están acostumbradas a vender mucho al exterior, por ejemplo, de acá de Sudamérica se acostumbra mucho a viajar al Caribe o a Europa, ¿no? Pero, el que puede, pero hoy están hablando de reinventarse, es decir, a ver, ok, microturismo, y están generando esos turismos de más locales, o de, si tengo que cruzar una frontera, de a poco, a un país cercano, limítrofe. Y entonces están esperando ese efecto rebote, que la gente debe estar tan limitada y que no puede y que estuvo en cuarentena y todo, que va a decir, che, no me quiero perder la oportunidad, ahora que puedo, voy a conocer esto. Entonces puede ser que tenga un crecimiento y están esperando eso, pero realmente eso es medio incierto y va a estar afectado. Así que como yo les decía, desde el medio hacia la derecha, yo les recomiendo que nos empecemos a enfocar en eso. Y ahora vamos a ver los tips de los que les decía que eran el tema de la estrategia. Ya teniendo un poco, ahí perdón, me dice Sirvet, me dice minería. Minería, por ejemplo, en Chile y en Perú está fuerte. O sea, ¿por qué lo digo? Al principio estuvo frenado. ¿Por qué? Porque el principal comprador de cobre y todo, que es China, estaba frenado. China ahora al reactivarse y abrir las principales fábricas que son de consumo, China es un motor muy grande a nivel mundial, se están empezando a reactivar y las faenas están, a ver cómo se dice, de las minas están funcionando. Esas yo te diría que están dentro de los que estaban estables. O sea, ni crecieron ni decrecieron demasiado, se mantuvieron. Y así van a estar. Así que realmente ese es un rubro que se puede mantener. Así que ahora voy a seguir y ustedes si quieren sigan escribiendo preguntas, yo después la voy leyendo. Teniendo claro los rubros que recién conversamos y que ya que tenemos identificados, ahora decir, ok, ¿cómo armo esta estrategia? ¿Cómo aprovecho esta información que ya tengo? Que en todos los países más o menos se repiten igual los rubros. Primero, es lo que hicimos recién, identificar los rubros e industrias en los cuales yo puedo o quiero accionar, o me conviene. Una cosa es identificar los que están activos y otra cosa es dentro de esos en cuáles me conviene a mí meterme. Por ejemplo, ahí ya va dependiendo del área de uno. Hay áreas que son
muy transversales y tranquilamente vos podés trabajar, por ejemplo, el área de finanzas, recursos humanos, tranquilamente vos podés trabajar en cualquier tipo de rubro. Sos transversal y vas a poder desenvolverte. Obvio, seguramente hay unos rubros muy específicos y que tengas que aprender algo muy puntual, pero tranquilamente podés pasarte a todos. Pero después hay otras áreas que no, que son muy, muy específicas. Por ejemplo, hay áreas dentro de áreas comerciales de ventas, que es una venta muy, muy, muy de nicho, entonces cuesta a veces hacer ese traspaso, entonces ahí sí hay que identificar cuáles son los rubros que me convienen, justamente por mi perfil y que me conviene porque sé que puedo agregar valor o que me interesa también aprender, ¿no? Entonces, teniendo eso, ahí empiezas a armar esta matriz que yo siempre hablo, esta de empresas target, en donde por cada rubro que vos identificás tenés que tener un mínimo de unas 20, 25 empresas. Eso es como mínimo. Y esto es un poco de estrategia de lo que le estoy contando, de lo que hacemos nosotros en nuestro programa de Outplacement, que esto es un servicio que nosotros asesoramos a las personas desde que entran con nosotros, o sea, el programa, hasta que consiguen trabajo. O sea, ese es nuestro compromiso con las personas que ingresan al programa. Y estos tips son parte de la estrategia de lo que le enseñamos a cómo prospectar y cómo encarar el mercado y cómo los preparamos. Hoy me estoy enfocando solo en el tema de hacer el match de mercado, por así decirlo. Entonces, teniendo los rubros y teniendo el listado de empresas, vos podés empezar a ordenarla y decir, ok, por tamaño, multinacionales, LATAM, grandes, locales, medianas, y ahí empezás a armar todo el listadito, ¿no? Y lo ordenas. ¿Por qué es fundamental hacerlo en orden? Porque eso te va a poder, el tercer punto que dice, seleccionar las distintas posiciones que voy a buscar. Porque dependiendo mi área, ¿no? Dependiendo el tamaño de empresa a la que voy a apuntar, esa es la posición que puedo o quiero apuntar y quiero conseguir trabajo. Y ahí, por ejemplo, si yo estoy queriendo tener un sueldo, ejemplo, de 3,5 millones en Chile, quiero tener un sueldo bruto en Argentina de estoy hablando de niveles gerenciales, ¿no? De ahí después de más o menos cada uno va jefaturas o analistas o C-level, ahí uno va sabiendo un poco los sueldos. En Argentina, por ejemplo, un sueldo bruto de entre, perdón, 250 a 350 mil pesos bruto, que obvio que en Argentina teniendo todos los descuentos que se le aplican, te queda mucho menos en mano, ¿no? Eso sin hablar. Eh, si yo tengo que tener claro qué quiero para saber mi posición. Entonces, si yo voy a apuntar a una multinacional, capaz que me puedo dar el lujo de decir, ok, si yo no vengo de una multi o voy a una multi grande, en vez de ser gerente, puedo ser subgerente, ejemplo, ¿no? Puedo ser un nivel más abajo, porque la multinacional, por lo que paga, cubre mi expectativa de sueldo y por ende, aparte, me da una mayor capacidad de desarrollo y seguir consiguiendo movimiento dentro de esa estructura. Ok, pero si voy a una empresa local, ¿no? Del país que sea, sí o sí voy, ejemplo uno, va a decir, no, sí o sí tengo que ir como gerente. ¿Por qué? Porque una empresa local tiene una estructura más chica y si yo quiero avanzar y después yo quiero conseguir el sueldo que yo quiero, si arranco muy abajo me va a costar muchísimo moverme. Entonces, eso es un poco la estrategia de decir, teniendo claro los rubros y en la empresa, a qué posiciones puedo apuntar a tal empresa. Y eso es un poco lo que hay que armar antes de salir al mercado. ¿Tienen alguna duda, consulta en este momento? No, seguimos. Tengo varias todavía que no respondí, pero son de antes. Y por último, a ver, ahí empieza el tema de la prospección de networking, que es la charla de hoy, que es la generación de contactos, ¿no? Si ya te identifiqué los rubros, las empresas y las posiciones, ahora yo ya tengo que identificar con quién me tengo que sentar, con quién me tengo que reunir, con quién me tengo que tomar un café. Obvio, hoy en este momento no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo de manera virtual, con quién tengo que tener una video call, con quién tengo que tener un llamado para enterarme si la empresa está haciendo búsquedas, si está reestructurando, si tiene una posición abierta o la va a tener, o inclusive referidos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero ser jefe de ventas de, no sé, cualquiera de los rubros que vimos. Entonces, yo identifiqué ya los rubros, identifiqué las empresas, me interesa este tamaño, ya sé mi posición, jefe de ventas. Al saber eso, yo digo, ok, ¿con quién me tengo que sentar
que me va a ayudar dentro de esta empresa a enterarme si hay posiciones abiertas, si hay una oportunidad laboral o no. Y ahí uno empieza a identificar. Y tendría que conseguir el gerente de ventas, el gerente comercial, el gerente de recursos humanos o personas del área de recursos humanos y selección, como ideal, ¿no? Porque son cargos, o sea, son decision makers, o sea, son personas que tienen influencia, decisión dentro de la empresa y aparte te van a poder dar información importante para vos. Entonces, por ejemplo, no tenés ninguno de esos, tenés que pensar al revés, decir, a ver, ok, ¿y qué otras posiciones o áreas dentro de esa empresa pueden tener información que me puede servir? Y ahí empezás a decir, ok, a ver, el área comercial trabaja mucho con el área de compras. Bueno, si consigo una buena persona de posición de jefatura hacia arriba del área de compras, genial. ¿Qué otra área? Área de finanzas, sí es verdad, trabaja muy codo a codo el área de finanzas con el área comercial. Entonces lo mismo, si consigo una persona de jefatura hacia arriba, dentro de esa empresa, me va a ayudar a tener la información que yo requiero. Entonces, ahí es un poco esa estrategia que empezamos a tener de con qué me tengo que sentar. Eh, de un segundo que estoy leyendo un par de preguntas que también nos están haciendo en vivo. Me gustaría orientación de cómo entrar a industrias que no son naturales para tu profesión o experiencia. Ahora, Sirvet, ahora lo vamos a conversar un poco de eso. Oscar, ¿y no será mejor contratar a los reclutadores o empresas de reclutamiento? Sí, Oscar, ahora te voy a responder eso. Mira, ¿por qué me estoy enfocando en el tema de networking? Ahí Oscar tocó un tema muy importante. Y esto es una estadística y un número que nosotros tenemos en la empresa y que se repite y que inclusive otras consultoras lo mantienen este mismo nivel. Nosotros identificamos que, por ejemplo, hay entre un 75 y un 80% de las búsquedas son confidenciales. Oscar, y a todos los que estoy hablando, no te vas a enterar de que estén las búsquedas abiertas, de que la empresa está buscando y nada. Y después hay un 20 o 25% de que sí son públicas y vos te enterás por LinkedIn, Indeed, Glassdoor, páginas de las mismas empresas o por Headhunter que publican esas búsquedas, ¿no? Y te enterás. Entonces, ahí ya separamos primero. Entonces, vemos que realmente el mercado más grande es el del mercado que es confidencial, que no te enterás. Entonces, me tengo que enfocar ahí. Y dentro de ese foco, con quién me tengo que sentar? Y ahí voy a responder puntualmente, Oscar, a vos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa, a todas las personas que están dentro del programa, nosotros les facilitamos la lista completa en el país que esté de contacto de Headhunters. Nosotros se las entregamos. ¿Por qué? Porque es bueno estar en relación con los Headhunters, que te conozcan, porque tienen información. A ver, y ahí hago un doble clic. El Headhunter para mí lo más importante que tiene no son las búsquedas que maneja. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir que más o menos, por ejemplo, en Chile, entre todos los headhunters grandes que hay, manejamos un 10% de las búsquedas confidenciales que hay. Ese 10% nos las repartimos entre un grupo de headhunters grandes que hay en el país. Entonces vos decís, si yo me apunto solo a headhunter, fíjate al porcentaje de búsquedas que me estoy solamente apuntando. Es fundamental, sí, estar en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque lo que más tienen son información los headhunters. El headhunter, para tener los jobs que tienen abiertos, o sea, las búsquedas, se está constantemente juntando con gerentes generales, con gerentes de recursos humanos, con CFO, con directores, y tienen información del mercado, o sea, qué empresas están reestructurando, qué empresas están con ciertos planes de expansión, cómo son las estructuras de cada empresa. Entonces, por eso es fundamental que los headhunters te conozcan y que vos estés en su red. Así que, Oscar, doble clic ahí. Sí, está bueno que te contactes, pero no hagamos 100% foco solo en eso porque realmente achicas mucho tu margen. Y después, reclutadores de empresas. Sí, hay que contactarlos, pero hay que entender que el reclutador de empresa solo te va a poder recibir y solo te va a poder entrevistar y te va a llamar si primero calzás 100% o calzás dentro del porcentaje que están buscando de la posición que tengan abierta, y si no tienen ninguna posición, es que es muy factible que no te respondan, que solamente entre su base de datos y después el mismo sistema que maneje en cada empresa, cuando tenga una posición abierta, les traiga los match de su CV. Entonces también te estás arriesgando a tener una baja respuesta. Entonces, ahí hago este doble clic de
que es fundamental, y yo ahí rompo tabú y rompo barreras y rompo el statu quo a todas las personas que me dicen el networking no funciona. Mentira, el networking funciona y es una de las mejores estrategias para conseguir trabajo, generar una red de networking. Porque te puedo asegurar que cuando vos te juntás con una persona, sea por un contacto propio o referido que te hicieron, que llegaste, te reuniste con esa persona, tomaste un café, conversaste sobre el rubro, sobre la industria, él te contó de esa empresa, él te está conociendo, te puedo asegurar que si generas ese nivel de empatía y de relación, esa persona te va a recomendar adentro y vas a empezar a tener procesos, te van a empezar a llamar a entrevistas, vas a empezar a tener más contactos y se te va a empezar a mover la red, se te va a activar y vas a empezar a conseguir trabajo. Y eso lo tengo como estadísticas dentro de nuestro programa de placement y funciona, realmente. El que no lo cree, o sea, hacemos que lo crea porque realmente funciona. Es un porcentaje muy grande de gente que consigue trabajo a través de una red de networking. No quiere decir que vas a evitar entrar en un proceso de selección, no quiere decir que vas a evitar lo tedioso de todas las etapas de la entrevista, eso no, pero entrar con un referido y que ejemplo, te sentaste con el gerente de finanzas, te conoció y dijo, che, ¿sabes qué? La empresa tiene esta posición abierta y podés entrar. Déjame que yo te pongo en contacto y te paso con la persona que está con el cargo abierto. Ese pase que hagan, que lo vas a hacer vos o él, depende de la relación, cuando le llegue a la persona de recursos humanos o al headhunter, porque a veces recursos humanos se lo envía al headhunter para que lo meta en el proceso de selección, y venga como un referido, te puedo asegurar que tu CV, tu perfil, se va a ver lo van a ver con otros ojos. Y de estar del número 1000 vas a pasar dentro de los primeros, de los que están en el proceso. Obvio que después hay muchos temas como dar la entrevista, las distintas etapas de una entrevista que son, o sea, son completamente distintos. Hay mucha gente que comete el error de, con su mismo discurso, de lo que es técnicamente, o sea, de lo que sabe técnicamente, de lo que estudió, desde la entrevista 1 quiere llegar al final y que lo contraten. Y eso, a ver, uno lo comete porque nunca se lo han dicho o lo han, a ver, nunca se lo han explicado por qué tiene que haber instancias distintas y uno tiene que en cada instancia o cada entrevista, etapa de la entrevista, perdón, demostrar cosas distintas a tu perfil. ¿Por qué? Porque lo técnico se evalúa al inicio. Lo técnico lo va a evaluar o el de reclutamiento interno de la empresa o el headhunter cuando hace el primer levantamiento. Y ahí va a verificar año de experiencia, nivel de inglés, cómo es ejemplo, nivel bueno, de estudios, si tenés una carrera, si tenés un posgrado, un MBA, los rubros que trabajaste, check. Cumplís check, entras a una segunda instancia. Pero después empezás a avanzar en el proceso y van a empezar a medir distintas cosas. Y hoy por hoy, nosotros lo vemos desde el área de Hunter, cuando nosotros tenemos un área de hunting, lo vemos que las empresas están poniendo con mucho más peso en la parte soft, la parte blanda de los ejecutivos. Y estoy hablando ahí sí de cargo de jefatura hacia arriba porque van a tener que manejar equipos, van a tener que manejar áreas y todo. Entonces, y ahí estamos en una instancia ya que empieza a meterse el área o la gerencia de recursos humanos fuerte a evaluarte. Y van a evaluar tus competencias, tus motivaciones, cómo sos como líder, cuáles son los logros que vos tuviste. Entonces vos ahí tenés que cambiar ese discurso. No vas a mentir, pero vas a tener que destacar cosas distintas. Entonces, cuando pases esa instancia, vas a una instancia ya más final, donde capaz que te enfrentás con a la persona que le vas a reportar directo, o al gerente general de la empresa, o esta instancia nueva bueno, no tan nueva, pero que se usa mucho, que es, te hacen entrevistar con 2 o 3 gerentes de otras áreas que van a ser pares tuyos. Y es una entrevista muy difícil esa, porque son áreas distintas que ya son del negocio, son de la línea, por ejemplo, si yo soy comercial, el de ventas, capaz que me toca el de finanzas, me toca el de operaciones y el de compras, o el supply chain. Y ellos me van a estar evaluando desde su visión, de su área. Entonces, y son 3 interlocutores distintos, me van a estar midiendo, entonces una entrevista muy difícil esa, pero hay que saber enfrentar y saber cómo manejarla. Y ellos, esas instancias finales, te van a estar evaluando te van a estar mirando, decir, a ver, yo lo veo a Ezequiel y lo veo trabajando todos los días con nosotros, resolviendo los problemas que se nos presentan, las dificultades que tenemos, las crisis que tenemos, o la vorágine capaz de trabajo con la velocidad que se trabaja, o al revés, con la estructura que se trabaja en esta empresa.
Por eso es lo que le digo que hay que estar bien preparados. Entonces ahí, Oscar, espero que haya respondido un poco tu pregunta y me extendí para completar todo. O sea, es fundamental tener, generar una buena red de networking, porque eso te va a empezar a abrir puertas y después, obvio, está en la preparación, en el entrenamiento. Nosotros en el programa nuestro de Outplacement nos enfocamos mucho en esto, en que la persona en una etapa inicial sepa su propuesta de valor y su diferenciador, porque eso es fundamental, autoconocerse y saber qué te diferencia, en dónde querés ir a buscar, que es un poco la estrategia que buscamos, con quién te tenés que sentar, que es la prospección de networking, cómo te preparo, roleplay y preparación de entrevista mediante los headhunters nuestros, mediante todo el staff de profesionales que tenemos, y la ejecutar, o sea, empezar a generar una agenda óptima, en generar, a tener una buena cantidad de contactos, reuniones y todo. Entonces, eso es fundamental. Después, si quiere, el que quiera, todo que está escuchando, y quiere hacer hacer un doble clic y averiguar un poco más de los servicios, me puede contactar directo al mail, que ahora lo voy a mostrar, y me puede escribir preguntas, lo que sea, tanto en Chile y Argentina lo voy a responder directamente yo y lo puedo mostrar en una call, o en otros países los derivo. Igual después de esta charla le va a llegar el contenido de la charla, el PPT, que creo que alguno de los chicos ahí, no, estoy queriendo leer, alguien había pedido la presentación, y les va a llegar también una encuesta y todo, y ahí les pido por favor que tomen esos 2 minutos y respondan la respuesta en relación a cómo me pareció la charla y todo, que eso nos sirve mucho a nosotros para ir midiendo. Así que, perdón, que cambie sin querer, para ir terminando un poco la presentación y me gustaría que empezamos, yo voy a seguir leyendo algunas preguntas y si tienen más dudas me las hagan. Este tema es fundamental, identificar las personas claves con las que me tengo que reunir, y eso es lo que yo les dije, dependiendo de tu posición, es con quién te vas a tener que sentar. Y ahí armar una estrategia también de cómo es ese contacto. Lo ideal es llegar con un contacto referido. Ahí voy a hacer un poquito, me voy a extender 5 minutos y ya vamos a ir terminando la presentación. Lo ideal es tener un referido, que es una persona interna o una persona de la empresa que te conozca, o una persona que vos conozcas o que te hicieron referido con él, pero que conozca a una persona dentro de esa empresa. Espero que no haya sido tan enredado lo que dije. Pero es el tema del referido, el tema de tener un contacto es fundamental. ¿Por qué? Porque eso te va, cuando vos vas a un contacto y vas a llamar, vas a mandarle un mail al gerente de finanzas de X empresa y le escribas y le digas, mirá, me pasó tu contacto Pedro, que Pedro es un conocido de él, porque yo estoy verificando, estoy viendo este rubro que me interesa, traspasarme a él y me recomendó, ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Que me juntara con vos, que hace mucho tiempo trabajás en este rubro y estás en una buena empresa y me dijo que me podías dar información. Fíjate que el discurso o el tipo de mensaje que estamos haciendo no es, che, necesito trabajo, quiero que me entrevistes, así me ayudas. Porque si lo hacemos de esa manera, o sea, como decimos en Argentina, vamos con los tapones de punta en la cancha, a la persona la vas a ahuyentar y se va a asustar y se va a ir corriendo. Entonces, al revés, tenés que ir con una estrategia de decir, ok, ¿sabes qué? Sí estoy buscando un cambio, y ahí hay que ser transparente, estoy sin trabajo o estoy trabajando y quiero cambiar, pero me gustaría averiguar de esta industria, me gustaría averiguar de esta empresa y me recomendaron con vos. Lo estás validando. Y ahí les pregunto a todos, ¿a quién no les gusta que nos validen? Y ahí nos crece un poquito el ego y decir, mira, alguien me está preguntando de mi conocimiento. Les puedo asegurar que su efectividad en contactos le va a crecer muchísimo si lo hacemos de esta manera y va a empezar a tener reuniones. Y la persona que se junte con ustedes y tenga esa charla, que van a ser unos 15 minutos, 20, más de eso no, en esa charla inicial, porque no es una entrevista, la persona no va a ver que perdió el tiempo, sino que tuvo una buena charla, vos le preguntaste, él te preguntó, te conoció, y después al final de la charla seguramente va a haber esa posibilidad de decir, ok, y me interesó tu empresa y todo, vos sabés si hay una búsqueda abierta o algo, me puedes hacer un contacto dentro de recursos humanos, y ahí empezamos a generar, y ahí es mucho más fácil. Bueno, espero que realmente el tema que les di les haya gustado. Espero, Oscar, a los que a los que les pude responder, les haya podido responder sus consultas. Yo ahora voy a ir leyendo un par de preguntas. Denme un segundo que estoy acá ampliando el cuadro de preguntas. Así las voy leyendo y las voy respondiendo. Tenía una pregunta del tema de la tercera edad, que no me acuerdo cómo era el nombre, que me quedó bien arriba la pregunta.
ahí la estoy buscando. Técnico, dame un segundito, acá, era Jaime Osorio, me preguntó empleabilidad para personas mayores de 50 años. Yo siempre, y si yo esto lo digo, las personas que tienen, están pasando los 50 años en adelante, necesitan seguir trabajando, ya la expectativa de vida aumentó, ya no es que nos jubilamos a los 60 y nos quedamos en nuestra casa, porque realmente, y lo vivo en experiencia propia, en Argentina, en Chile, en varios países, cuando uno se jubila, si uno no tiene su colchón adicional extra afuera o algún negocio paralelo o algo, eh, como es difícil solo vivir de la jubilación. Entonces, realmente necesitamos eh, seguir trabajando. Entonces, sí, ahí te estoy sincero, Osorio, que es un poco más difícil porque el mercado, aunque está cambiando un poco el mindset y decir, ok, sabes que una persona grande, senior, tiene experiencia, entonces me sirve, todavía dificulta y hay empresas que no lo están incorporando eso. Pero sí hay empresas que sí son muy pro a eso y ven el valor o sea, yo para mí una estructura ideal es esta que mezcla estos millennials, o sea, que yo ahí entré por la ventanita, o sea, estoy casi millennial, casi cayéndome, pero estos jóvenes que tienen energía, ideas nuevas, son mucho más tecnológicos, mucho más rápidos, y a su vez mezclar la experiencia de personas que ya pasaron por esto, ya caminaron el camino, ya se equivocaron y aprendieron. Esa mezcla creo que es algo muy bueno, muy rico para una empresa y la empresa que lo logra y lo sabe relacionar bien es fundamental y tiene un buen crecimiento, porque toma la experiencia, las ideas nuevas, las junta y puede crear algo muy potente. Entonces, si respondiendo a tu pregunta, sí se busca trabajo. Va a costar un poco más, pero realmente si te enfocás bien, como dije yo, esta estrategia, es decir, vos tenés que hacer un doble clic, no solo identificar en este momento, hablando puntual del tema de la pandemia que estamos pasando, qué rubros apuntar, sino también empezar a identificar qué empresas tienen buenas políticas. Ejemplo, una empresa que yo conozco bien en este rubro y que funciona muy bien en Chile, ponele que un cliente que yo manejé cuando estuve en Chile mucho tiempo, que es, por ejemplo, el grupo Cencosud, Easy y todo eso, realmente tiene esa política, que realmente le da la oportunidad a personas de 50, 55 en adelante incorporarse. Y como es, hay muchos rubros o muchas empresas, entonces hay que hacer un poco más de investigación a ver quiénes son más pro en eso y realmente enfocarse ahí. O sea, hay oportunidades laborales, cuesta un poquito más, pero realmente se puede. Y otra oportunidad, hay capaz que es un tip que te puedo dar, es que eh, una persona que llega a esa edad y que trabajó toda su vida, lo que tiene bueno es a ver, la cantidad de información que tiene y tranquilamente podés convertirte en un asesor. Exacto, o sea, y eso es algo muy bueno, o sea, que vos te conviertas en asesor de empresas. Hay muchas empresas medianas, por ejemplo, que por su estructura de costos, de ganancia y todo, no pueden contratar a personas senior y que sea un costo fijo alto. Pero sí pueden darse el lujo en contratar a un asesor y que ese asesor los ayude a armar su estructura, sea comercial o sea de la asesoría que vos puedas dar, haces el proyecto y te vas. Entonces, el tema de la asesoría para las personas que tienen de 50 años en adelante es algo fuerte también. Acá me pregunta Sirvet, ¿cómo crear red desde cero? Ahí les puedo asegurar que nadie tiene cero red. Nadie, nadie, nadie. Y no es que me estén mintiendo o nada de eso, sino es que no saben identificar la red que tienen o qué tipo de calidad de red tienen. Todo el mundo tiene red. Lo que hay que hacer es identificar esto. Teniendo esa estrategia de rubro, empresa y posiciones, me puedo quedar en empresas, podés empezar primero fundamental, tener un LinkedIn completo, con un buen perfil, con foto, con extracto, con las experiencias laborales, con todo desarrollado, y mínimo tenés que tener de 500 personas a 1000 agregadas. ¿Quiénes son esas personas que conozcas? O personas dentro de tus rubros, o otros pares de otras posiciones, gerente de recursos humanos, área de recursos humanos, headhunter, o sea, la red laboral. LinkedIn es una red social laboral. Entonces,
LinkedIn te va a ayudar a empezar a identificar personas dentro de las empresas que vos querés, de golpe le vas a poder poner cara, rostro y nombre a una persona de esta posición que te tenés que juntar. Y lo que vas a tener que ver es dentro de tu red, ¿quién es tu red? Personas con las que estudiaste, personas con las que trabajaste en los últimos trabajos, proveedores con los que trabajaste. Y ahí cuando uno empieza a pensar de esa manera, decir, conozco gente. Trabajé dentro de mi área con toda esta persona y con estos pares. En esta empresa, esta y esta. Estudié con todas estas personas. ¿En qué están ahora? A ver, mirá, están trabajando en esta empresa. Amigos, familiares, obvio. Proveedores, como les decía, o sea, yo era proveedor o había proveedores que me brindaban servicio a mí. Entonces, esas son personas, porque si personalizamos esas empresas, hay personas con las que te relacionabas. Y ahí tenés una red de networking. Perdón que ya de tanto hablar me ahogo. A ver, me dice José Antonio Hidalgo. Para los mayores de 50 también la enseñanza puede ser un nicho. Exactamente. A ver, nosotros, dentro del programa nuestro de Outplacement, hay un servicio que está enfocado 100% en personas de 50, 55 en adelante. ¿Por qué? Porque hay temas que trabajar y preparar distintos que a una persona de 30, 40 que está buscando reinsertarse en el mercado laboral de manera normal. ¿Por qué? Como les digo, ¿hay oportunidades laborales? Sí, va a costar un poco más. ¿Podés ser asesor? Sí, pero uno tiene que ver completo el abanico de el portafolio de actividades que uno puede atacar. Y como bien vos decís ahí, José, dar clases. Sí, obvio. A ver, dependiendo qué tipo de clases, porque hay algunos que si vos querés dar clases en una universidad, tenés que ser profesor, tenés que haberte titulado y todo eso para poder dar clases. Pero sí, puede dar seminarios. Pero sí puedes dar, por ejemplo, en terciarios o técnicos, dar clases de la técnica, por ejemplo. Acá en Argentina hay muchos terciarios técnicos de seguridad e higiene, electricidad, de todo, que son de rubros, o sea, de oficios, por así decirlo, y tranquilamente una persona que venga de ese mundo puede dar clases y enseñar de electricidad, cómo hacer circuitos y preparar a futuros profesionales que se van a dedicar a eso. Tranquilamente, eso es una experiencia que puedes dar muy bien. Voy a seguir leyendo. Me dice Jaime Osorio, me dice, la presentación, sí, terminando el webinar, de manera automática el área de marketing nuestro, las chicas preparan el video, se los van a enviar a todos, y como les decía, les van a mandar los contenidos y también una encuesta. Y por favor, apenas cortemos, les pido que se queden 2 segundos y respondan a el cuestionario. ¿Cómo hacer que aquella persona diga, déjame que yo te pongo en contacto? Ahí es Erika. No, perdón, Eric, perdón, te cambié de nombre, de sexo y todo. Eric. Lo que vos tenés que lograr, y lo que yo siempre recomiendo, no es que la persona te haga contacto. ¿Por qué? Porque le estás dando una mochila pesada a la otra persona. ¿Cómo es? ¿Por qué le digo eso? Porque la otra persona, al fin y al cabo, te tiene que hacer el contacto. A veces uno está trabajando a full y se puede olvidar, o pone en riesgo, por así decirlo, el prestigio de uno. Y te lo estoy diciendo para que no te frustres, porque inclusive personas que conoces, que le vas a, che, ¿me podés hacer el favor de ponerme en contacto con tal persona? Y no lo van a hacer, pero por miedo a quemarse. Pero, ahí es la estrategia, sí van a estar muy abiertos a pasarte un contacto, por ejemplo, un conocido tuyo o una persona que conoces, che, que conoce a X gerente y con lo que igual tenés que sentar. Vos le podés sacar información, che, cómo es la empresa, cómo es la persona, y como él lo conoce, te va a dar esa información, le tenés que pedir el contacto. Lo más menos invasivo es el mail, porque eso lo podés escribir formal y no es invasivo. Entonces, te pasa el mail y vos vas a hacer el contacto. Acuérdense cuando yo hace un ratito di el ejemplo de cómo hacer el contacto, me pasó tu contacto Pedro. Vos estás haciendo el contacto. Te estás apropiando de la relación de Pedro con esta persona. Pedro no está haciendo el contacto, a lo sumo lo que hizo es pasar un referido nada más y él se lavó las manos, pero hacerlo de esta manera te va a ayudar a que la persona que recibe este contacto, o sea, este mail, te diga, che, dale ok, juntémonos, porque lo conoce a Pedro y porque hiciste una buena estrategia.
Ahí es la diferencia, Eric. Ahí me dicen, Cristian Jara es muy costoso conseguir un apoyo. No, mirá, costoso depende del servicio, depende del programa, depende del perfil, porque para cada perfil tenemos programas distintos. Vuelvo a decir, desde analistas a cargo operativos, tenemos un tipo de programa, hasta C-Level. Cristian, si querés, yo ahora, perdón, y voy a aprovechar estos últimos minutos, ahí está el último slide, donde está mi mail. Me pueden escribir directo, el que quiere me busca por LinkedIn, Ezequiel Pese, y averiguamos. Después decime, escribime, Cristian, de qué país sos, así si es Chile, Argentina, lo ves conmigo directo, y si no te traspaso con uno de mis compañeros. Una vez que tengo una persona clave, ¿cómo debo ser abordada? Ahí creo que Darío respondió un poco eso de la estrategia de abordar. Nunca hay que ir con él, quiero trabajo, sino generar esta relación de necesito conocer el rubro, necesito conocer la empresa, me recomendaron que me junte con vos, podemos tomarnos un café. Bueno, ahí para los mayores de 50, eso ya lo respondí. En estos tiempos creo que conviene más hacer llamadas o videollamadas a un amigo conocido, sin tocar el tema del trabajo, sin generalidades. Esto lo dijo José Antonio Hidalgo. A ver, hay que entender que las empresas van a seguir. Obvio hay que ser empático, no puedes como robot contactar a alguien y no preguntarle cómo está su familia, que realmente, porque obvio a mí me interesa cada vez que hablo con alguien, decir, con que espero que no tengas un contacto con una persona conocida que esté con la enfermedad y lo que sea. Pero hay que enfocarse que el mercado hay que sigue dando vueltas, hay que seguir generando, porque si nos centramos solo en nos quedamos parados, el mercado se va a caer abajo y nos perdemos el empleo todo. Entonces, con ese mindset hay que decir, ok, hay que seguir generando networking. Obvio que la estrategia de entrada no hay que ir, vuelvo a ser mismo, con el discurso de quiero pedir trabajo. Sí hay que hacer esta estrategia un poco más soft, por así decirlo, y de conocer los rubros, conocer industrias y ahí empezar a entrar. A ver, me quedan 2 minutos para responder, así que perdón si no les llegué a responder a todos. Vuelvo a decir lo mismo, el que quiera hacer más consultas me puede escribir directo al mail, ahí lo tienen para verlo, o el que quiera averiguar sobre los servicios me puede escribir al mail o al LinkedIn o a los contactos que le va a llegar después. A ver, muchas gracias por tu presentación. Cristian Jara, te agradezco a vos por haber participado, les agradezco a todos haber participado y una muy buena audiencia, realmente estuvieron todos conectados, hubo más de 100 personas en vivo conectados durante toda la charla. Les digo que, bueno, la empresa del grupo DNA va a seguir dando charlas y webinar. Estén en el LinkedIn de la empresa para ver cuáles son los próximos. Yo voy a estar dando uno en junio, todavía no sé bien de lo que voy a hablar, pero dentro de poco lo vamos a publicar. Así que, nada, les agradezco. Vuelvo a decir, me escriben, me buscan por LinkedIn y espero que les haya servido. Y nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.